Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 233. Capítulo 17. Una ambición muy breve. La luz de la luna caía sobre la superficie del Nilo, haciéndola brillar con un resplandor plateado. El templo de Set en la ciudad de Ramsés estaba situado en la confluencia de dos de las principales fuentes de agua de la ciudad. El Nilo en el Bajo Egipto era completamente diferente al del Alto Egipto. Aquí, los cursos de agua se entrecruzaban, y el lugar donde se encontraba el templo de Set estaba hábilmente separado de la zona urbana principal por ríos y canales. Al otro lado se extendía una amplia llanura. En ese momento, el templo acababa de terminar la excavación de sus cimientos, pero los cuarteles del ejército de carros ya estaban establecidos desde hacía tiempo y la construcción de la fortaleza estaba comenzando. Estaría integrado en el propio templo. Esta ciudad no solo sería el nuevo hogar del faraón, sino también el lugar donde reuniría su gran ejército. Aquellos soldados profesionales que mantenían un entrenamiento diario y respondían directamente ante el faraón estaban siendo trasladados aquí por grupos, convirtiendo este lugar en un enorme campamento militar. En ese momento, los talleres que habían estado bulliciosos y ruidosos durante el día habían quedado en silencio. Solo los soldados que patrullaban permanecían despiertos, preparándose para dormir. Como la parte más fuerte del ejército egipcio, el campamento de las tropas de carros mantenía una vigilancia constante las 24 horas del día. Desde el inicio mismo de la construcción de la ciudad, el faraón ordenó a una división del ejército egipcio que se trasladara allí. Esta fuerza estaba compuesta por unos 6.000 soldados bien entrenados y 100 carros de guerra para garantizar una movilidad suficiente. El faraón nunca había subestimado el número de enemigos internos ni los métodos inescrupulosos que estos pudieran emplear. El faraón no descuidó a estos soldados. Les proporcionaba diariamente 20 de vendepan, 2 manojos de verduras, un pescado asado y ropa de lino. Estas generosas raciones permitían a los soldados trabajar para su gobernante con considerable satisfacción. Esa noche, un sargento al mando de 50 hombres patrullaba con sus subordinados a lo largo del canal. Cuando pasaron por la sección adyacente al lugar de construcción del templo de Set, notaron algo inusual. En la superficie del agua, donde el Nilo se une con el sur, se formaban olas. Esta unidad de infantería egipcia reflejaba a la perfección la disciplina superior del ejército egipcio sobre el de otras naciones de la época. El sargento mordió un dispositivo parecido a un silbato y levantó la mano. Al ver su señal, la infantería ligera se dispersó rápidamente con los arcos tensados, mientras que la infantería pesada alzó sus escudos y se colocó delante de la infantería ligera y del sargento. Pero el sargento estaba desconcertado. Esas olas parecían inusualmente grandes. No parecía que alguien estuviera nadando para cruzarlas. Pronto, las olas se acercaron y pudieron verse con mayor claridad. Lo que vio lo dejó boquiabierto, completamente conmocionado. Osiris. ¿Cómo puede ese carro moverse sobre el agua? Y esa persona, se parece al faraón. No solo él estaba conmocionado, sino que los demás soldados egipcios mostraban expresiones similares, algunos incluso dejando caer sus armas. ¡Dios mío! Dicen que el faraón está protegido por los dioses, y es verdad. Los soldados egipcios se quedaron mirando atónitos como la procesión irrumpía en la obra al otro lado del canal. Una vez que recuperaron el conocimiento, depusieron rápidamente sus armas y se postraron en dirección al faraón. Pero para entonces, la caravana del faraón ya había entrado en el campamento de las tropas de carros. Hikigaya fue el primero en saltar del carro. Los carros no eran cómodos. Carecían de la amortiguación de los vehículos posteriores y obligaban a permanecer de pie durante todo el trayecto. Solo servían para presumir, aunque fuera parcialmente. Hikigaya levantó la vista. La luna llena estaba a punto de salir. Según Ramsés, este era el mejor momento para celebrar la ceremonia. Sin duda, había información privilegiada involucrada. ¿Quién elegiría deliberadamente una hora tan tranquila y tardía para comenzar un ritual de construcción? Vio a Ramsés dando órdenes y despertando a los soldados restantes.
Aburrido, Ikigaya se acercó a la reina. Los soldados egipcios inclinaron respetuosamente la espalda al verlo, mientras que los sacerdotes de Karnak, que antes se habían burlado de él, parecían aún más sumisos. Estos supuestos hombres santos carecían realmente de carácter. Cuando Ikigaya llegó junto a la reina, ella se quedó de pie al lado del carro, contemplando la figura de su esposo. Según los estándares actuales, ella era solo una niña. Al percatarse de que Ikigaya se acercaba, la reina giró la cabeza con ligera sorpresa. Inclinó la cabeza respetuosamente y preguntó en voz baja: «Lord Set, ¿tiene algún asunto que tratar?» «Le prometí a tu marido hace un rato que te ayudaría con tu salud», sonrió Ikigaya. Como no tenía nada más que hacer, ¿por qué no charlar con aquella belleza? Recordó que se llamaba Nefertari. «¿Puedo tenderle la mano?» Nefertari abrió mucho los ojos, pero dudó solo un instante antes de extender la mano con una mirada expectante. Ikigaya extendió la mano y lo tomó. La mano de Nefertari era muy suave, algo poco común en aquella época. Al parecer, poseía una belleza natural. Sosteniéndola de la mano, Ikigaya le infundió lentamente una pizca de su poder mágico. Tal como él esperaba, su estado era mucho mejor que el de Aruno anteriormente. La herida de Nefertari fue causada por magia y solo sufrió daños, mientras que la fertilidad de Aruno había sido completamente agotada por Dijunio, un nivel totalmente diferente. Ikigaya podría resolverlo con la autoridad de Osiris. «Es solo un pequeño problema», dijo Ikigaya con seguridad. «Puede que resulte un poco incómodo, por favor, tengan paciencia». «Sí, lo soportaré», dijo Nefertari con seriedad, mostrando una expresión decidida. Al instante siguiente, el poder de Osiris fluyó con fuerza a través de su cuerpo. A su alrededor, los sacerdotes y los soldados vieron como un resplandor verde cubría repentinamente su piel. Pero a ojos de Ikigaya, la magia residual del antiguo mago desconocido era impotente. En el momento en que el poder de Osiris entró en el lugar donde se nutre la vida dentro de Nefertari, esas energías se disiparon por completo. Entonces le soltó la mano. El resplandor verde se desvaneció, y una pequeña porción fue absorbida por el cuerpo de Nefertari para seguir nutriéndola. «Listo», dijo Ikigaya, satisfecha con el resultado, y luego le hizo un gesto de aprobación a Nefertari. «Ya puedes seguir teniendo hijos». Por supuesto, hubo una frase que no pronunció en voz alta. Si estás dispuesta a tener hijos, tener más de 100 con Ramsés II no supondría ningún problema en compartir la mitad. Entonces vio que Nefertari comenzaba a llorar. «Gracias, gracias», sollozó. La joven lloró a gritos, atrayendo la atención de Ramsés, que había estado tratando de parecer tranquilo. «Nefertari, mi amor, ¿qué te pasa?» El futuro gobernante, cuyo pie acabaría aplastando a toda una flota, saltó del carro y corrió hacia ella. «No es nada. Solo está un poco sensible», dijo Ikigaya con una expresión de fastidio en el rostro. Esta reina tenía una constitución psicológica débil. En épocas posteriores, muchas jóvenes se oponían a tener hijos. «He curado el problema de tu esposa. Ahora goza de muy buena salud». «¿De verdad?» El hombre calvo más fuerte de esta época parecía incluso más emocionado que su esposa. Esto provocó que Ikigaya abandonara su breve ambición de obtener el reconocimiento de amigo de las mujeres en esta época. Definitivamente no quería presenciar la escena de curar a alguien que llora tanto. «Manos a la obra», dijo Ikigaya, mirando detrás de Ramsés las filas de carros que se reunían en el campamento. Había bastantes. La riqueza de Egipto era evidente. Este único campamento probablemente albergaba más carros de guerra que muchos países en aquella época. «Así es, por favor, suba, mi señor». Nos dirigimos ahora al templo del millón de años. Capítulo 18. El poder divino que desciende sobre la tierra. Guiados por cierto faraón que tenía la costumbre de partir impulsivamente en cualquier momento, los Ikigaya siguieron la procesión mientras avanzaban. Esta ciudad realmente había comenzado a tomar forma. A lo largo del recorrido, ya se podía vislumbrar su aspecto futuro. Las principales avenidas que conectaban los distintos templos y el palacio real ya estaban pavimentadas, lo que permitió que el convoy de Ramsés galopara sin obstáculos. En aquella época, con la mano de obra del imperio egipcio, construir una ciudad no llevaba mucho tiempo.
Ramsés ni siquiera fue el primer faraón en establecer una nueva ciudad como su centro administrativo. De hecho, esta era una de las formas favoritas de los faraones de la época para hacer alarde de su poder. Menés, el fundador del antiguo reino egipcio, construyó Menfis por diversión. El entusiasmo de los antiguos faraones egipcios por la arquitectura era sencillamente descomunal. Los faraones del imperio antiguo adoraban las pirámides. Su objetivo era crear espacios sagrados en la tierra. Durante el Imperio Medio, los faraones comenzaron a prestar más atención a la vida después de la muerte, por lo que empezaron a construir tumbas reales. Y ahora, en el nuevo reino, el panteón egipcio había alcanzado su máximo esplendor. El número de deidades seguía aumentando y sus poderes llegaron a su punto álgido en la historia de Egipto. Un templo tras otro se convirtió en la nueva obsesión favorita de los faraones. Pero eso no significaba que dejaran de construir ciudades, y Ramsés II llevó esta práctica a otro nivel. En el futuro, cuando esta ciudad perdiera el acceso al cercano afluente del Nilo, los descendientes de Ramsés II emprenderían una reubicación masiva. Los edificios serían desmantelados, las estatuas serían trasladadas en bloques enteros y todo sería reconstruido junto a un nuevo brazo del río. Para entonces, Egipto ya se habría convertido en una nación débil, pero aún así, esto demuestra que para la familia del faraón, renunciar a su necesidad de ostentar era más difícil que la muerte. Tras el convoy, Iquigaya pronto volvió a divisar el río. Al otro lado del agua se extendía la tierra vacía en la orilla oeste que Moisés, o mejor dicho, Ramsés, le había señalado en el mapa. El camino tranquilo terminó aquí. Los soldados escoltaron al faraón, a su reina Iquigaya y a los sacerdotes hasta pequeñas barcas atracadas en la orilla del río. Cruzaron este río, que no era muy ancho, y desembarcaron en la orilla oeste. En el momento en que Iquigaya bajó del barco, pisó un charco de barro. Todavía no había señales de construcción en este lado de la orilla, pero la vegetación de la superficie había sido retirada. Iquigaya miró a su alrededor. Calculando aproximadamente con medidas modernas, el terreno despejado era de unas 5 hectáreas. Incluso para los estándares futuros, no se trata precisamente de un proyecto pequeño. Según el plan de Moisés, o mejor dicho, de Ramsés, se construirían aquí una biblioteca, un almacén y jardines que acompañarían al templo. Los egipcios desembarcaron rápidamente y se dispersaron. Los soldados rodearon el perímetro y colocaron estacas de madera. Ramsés los dirigió personalmente, colocando las estacas en lugares específicos. Entonces Ramsés tomó un mazo de madera de un sacerdote y comenzó a clavar las estacas hasta la mitad en el suelo, atando cuerdas guía a ellas. ¿Qué está haciendo el faraón?, preguntó Iquigaya con curiosidad, volviéndose hacia un sacerdote cercano. Si esto hubiera ocurrido antes, habría tenido suerte si hubiera recibido un gruñido como respuesta. Pero ahora, el sacerdote respondió respetuosamente de inmediato. Se trataba de un ritual para despertar la memoria de Imhotep y de todos los arquitectos. El primero fue el constructor de la primera pirámide de Egipto. Iquigaya pensó que el nombre sonaba llamativo, pero antes de que pudiera decir algo más, se dio la vuelta y vio que Ramsés II había cambiado de profesión. Ahora actuaba como un campesino, cavando la tierra con una azada. ¿Qué demonios fue esto? A continuación, Iquigaya observó cómo Ramsés excavaba pacientemente una zanja tras otra en la tierra. Colocaba lingotes de oro y plata, maquetas en miniatura y amuletos protectores en su interior, para luego cubrirlos con tierra. Y ni siquiera eso le bastó. Ramsés empezó a jugar con una palanca. Era una herramienta sumamente primitiva, que utilizaba para trasladar un bloque de piedra cortado con precisión a un terreno despejado. Luego, con arcilla local, comenzó a moldear ladrillos de barro a mano. Durante todo este proceso, Iquigaya permaneció en silencio, porque esta acción había activado una de sus autoridades divinas. Era el poder de Osiris, aquel que revela todas las cosas a la luz. Iquigaya vio el templo del millón de años, aunque todavía no se había construido. Vio los suelos, las paredes y el techo de la estructura, y se encontró dentro de ella.
Antes de que se desvaneciera la ilusión del templo, el faraón comenzó a caminar ceremoniosamente alrededor del terreno sagrado, esparciendo bolitas perfumadas con incienso. Cuando los sacerdotes le entregaron una maqueta de madera de una puerta, y él la erigió con sus propias manos, la visión que tuvo Ikigaya se hizo aún más clara. Sintió la entrada del poder divino en aquel lugar. El hombre y Dios, murmuró Ikigaya para sí mismo. Su voz era tan suave que solo él podía oírla. Empezaba a comprender por qué las sacerdotisas, que había visto antes en el palacio real, que parecían tan débiles como gatitas, aún podían ejercer poder divino. No se trataba de que los dioses estuvieran distantes de los mortales. En esta época, cuando la mitología apenas alcanzaba su madurez, la cercanía entre humanos y dioses resultaba aterradora. Era probable que, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, el poder de los dioses pudiera proyectarse directamente sobre la tierra. Ikigaya entrecerró los ojos. En ese momento, ya no veía a los antiguos egipcios que lo rodeaban, sino que contemplaba el poder divino que había sido atraído por el ritual del faraón. Comprendió el poder del lenguaje y, posteriormente, el del orden. A medida que fluía más y más energía divina, la sangre asesina de dioses en su interior comenzó a hervir. Un poder rugía en su interior, intentando liberarse. Emocionalmente, deseaba arrebatarle ese poder a sus enemigos eternos. Pero la razón le decía que no lo hiciera. Esta no era la época que conocía, y los dioses de esta era no eran los que él recordaba. Aunque los nombres fueran los mismos, existía una alta probabilidad de que se tratara de entidades completamente diferentes. Eso significaba que tenía que renunciar a una de las ventajas que había mantenido durante mucho tiempo. En cambio, podría usar ese poder divino para hacer otra cosa. La energía divina era el mejor estimulante para un asesino de dioses. Podía llevar su fuerza al máximo, permitiéndole hacer cosas que normalmente no podría lograr. Como ahora, que le permite usar la habilidad especial que recibió de Osiris, incluso de noche. Se contuvo y, bajo la estimulación del poder divino, continuó agudizando su visión, tratando de localizar al compañero que aún no había encontrado. Y esta vez, sintió algo. Débilmente. Era como mirar a través de una pantalla rota. Aunque la imagen no era nítida, podía sentir que estaba ahí, más cerca que nunca. Lo único que tenía que hacer era reparar las grietas y verlo con claridad. Y pronto llegó la oportunidad. En su visión apareció un enorme obelisco. Una inmensa multitud de esclavos emergió, utilizando sus frágiles cuerpos para transportar el monolito y erigirlo en el lugar. A medida que se alzaba el obelisco, la tierra que se extendía ante los ojos de Ikigaya desapareció, transformándose en un vasto cielo. Esa oleada de energía reparó las grietas. Ikigaya finalmente pudo verlo con claridad. Vio a Yukino Zita Aruno. Capítulo 19. Una nueva habilidad otra vez. Mientras Ikigaya contemplaba un mundo invisible para la gente común, sus ojos se tornaron carmesí, como estrellas que arden en la oscuridad del universo. Las figuras de Ramsés y los demás participantes en el ritual se desvanecieron de su vista. El imponente obelisco, la tierra húmeda y el río Nilo que fluía suavemente se dispersaban como tinta derramada en el agua. Ikigaya sentía como si su cuerpo estuviera siendo extraído del reino mortal y entrando en una dimensión extraña. El entorno era tenue, reminiscente de cuando había estado dentro de la divinidad de Atenea, pero a la vez diferente de alguna manera. En aquella oscuridad, vio a sus compañeras, Yukino, Aruno y Asashi, a la deriva como troncos en un río. También vio a Tamamo no Mare, la zorra también había llegado, en brazos de Yukino. Sin embargo, a pesar de estar en la misma oscuridad, sus imágenes parecían fragmentadas, como si estuvieran en lugares distintos. Sus formas no eran igualmente nítidas. La figura de Aruno era la más nítida. Ikigaya podía ver la energía solar que la rodeaba y la protegía. Estaba desnuda, acurrucada como un bebé en el útero, la luz emanaba de su piel pero se aferraba a su cuerpo. Ikigaya intentó alcanzarla, pero su poder no pudo atravesarla. Sin embargo, su esfuerzo no fue del todo en vano, porque al instante siguiente, las tres personas y el zorro fueron bañados por una luz exterior, y comenzaron a formarse escenas en la dirección en la que se dirigían. Frente a Aruno se extendía una meseta árida salpicada de rocas. Frente a Yukino y Asashi se extendía un desierto de color amarillo anaranjado, con dunas onduladas apenas visibles.
Sin embargo, este paisaje era mucho más difuso en comparación con el de Aruno. Ahora Ikigaya finalmente comprendió por qué Ramsés no podía encontrarlos a lo largo del Nilo. Olvídese del Nilo. Aunque buscara hasta el periodo Jinshang de China, no los encontraría. Esta gente seguía atrapada dentro del sol negro. Pero por lo que parecía, estaban a punto de emerger. Aún así, ¿por qué ninguno siguió el guión correcto? ¿Cayeron al Nilo? No. ¿No deberían reaparecer desde el Nilo? Ikigaya se rascó la cabeza violentamente, sintiéndose abrumado. Todo apuntaba a que Yukino, Asashi y el maldito zorro acabarían en el desierto, lo cual seguía siendo una posibilidad. Pero la ubicación de Aruno era completamente confusa. Claramente no estaba en Egipto. Al examinar las regiones que rodeaban el antiguo Egipto, ese tipo de terreno resultaba demasiado genérico. Había muchos similares en Asia Occidental, Anatolia e incluso en las regiones del Egeo y Grecia. Necesitaba un modo de pantalla grande. Ikigaya canalizó su poder una vez más, aún capaz de percibir la energía divina. El poder de los dioses estaba impulsando el suyo propio a alcanzar su máximo rendimiento. Y funcionó. Se dio cuenta de que ahora podía hacer zoom, aunque solo en la escena de Aruno. Satisfecho, Ikigaya decidió darle a esta nueva habilidad un nombre genial: mirada penetrante. Mientras la imagen de Aruno se reducía al tamaño de una estrella en el cielo nocturno, a Ikigaya le dolían los ojos por el esfuerzo. Pero finalmente, pudo ver con claridad la llamada zona montañosa. Era una montaña cónica. Una isla grande, situada en el mar. El terreno se aplanaba en la base formando una isla, y más allá de ella, un islote en forma de media luna la rodeaba a través de un canal de agua, dejando solo un estrecho hueco. La forma le resultaba extrañamente familiar. Estaba seguro de haberla visto en alguna parte. Pero hasta ahí podía llegar. Esta habilidad de enfocar con la mirada no venía con subtítulos. Observó fijamente la isla, memorizando sus rasgos. Finalmente, la visión se volvió borrosa y se dispersó como tinta en el agua. La oscuridad lo envolvió de nuevo. Cuando volvió la luz, todas las ilusiones se desvanecieron. Ikigaya se encontró todavía en la obra del templo del millón de años. El aire estaba impregnado de incienso. El aroma provenía de los granos que Ramsés había esparcido. Toda la energía divina había desaparecido sin dejar rastro. Parecía que Ramsés había completado el ritual de fundación. Él y su esposa estaban ahora rodeados de sacerdotes, murmurando al cielo. Ikigaya, aún aturdido, escuchó durante un rato y comprendió que básicamente decían cosas como: «Oh, Dios Todopoderoso, por favor bendice a Egipto, somos increíbles, por favor apóyanos más», y cosas por el estilo. Negando con la cabeza, Ikigaya intentó recordar la isla que le resultaba tan familiar, pero no lograba ubicarla, por mucho que lo pensara. Echaba mucho de menos la época de las infinitas herramientas de búsqueda de información. Ahora, solo le quedaba esperar que alguien en el antiguo Egipto reconociera el lugar. Al mirar a su alrededor, nadie parecía haberse percatado del extraño fenómeno que acababa de presenciar. Ramsés seguía junto al obelisco, acariciándolo como un amante. Frotándose las sienes, Ikigaya volvió a pensar en aquel antiguo hebreo, Moisés, que tanto tiempo había despertado su curiosidad. Esta vez, Ramsés no había traído consigo a aquel amigo extranjero. Ya fuera que Moisés fuera solo una coincidencia de nombre o algo más, Ikigaya había planeado originalmente observarlo detenidamente, pero lo primero es encontrar a las chicas. Al fin y al cabo, compartían cierta conexión, y si bien una cosa era que no hubiera noticias, ignorarlas cuando las había sería inmoral. Ikigaya se acercó al obelisco. Ramsés acababa de terminar de acariciarlo con cariño y se giró hacia él. «Amigo mío, disculpa la espera», dijo el faraón con alegría. «¿Viste algo hace un momento?» «¿Ah? ¿Te diste cuenta?» «No, es solo una suposición. Solo quienes ven el templo pueden bendecirlo». El faraón hizo una señal para que alguien trajera un rollo de papiro y se lo entregó a Ikigaya. «Los dioses te han elegido». Era de esperar. «Ahora, usa tu poder para grabar las palabras». Ikigaya desenrolló el pergamino y vio un pasaje de las escrituras. Ramsés preguntó entonces: «¿Podrías describir también qué tipo de templo viste?» ... Ikigaya guardó silencio. No podía admitir que se había pasado todo el tiempo mirando a la chica.
murmuró unas palabras vagas y volvió a concentrarse en el pergamino. Después de todo este tiempo, había mejorado enormemente su comprensión de los jeroglíficos. Rápidamente comprendió el significado y lo recitó en voz alta. Que toda boca que hable mal, que se oponga o intente oponerse al faraón, quede sellada para siempre. Que este templo ahuyente a los demonios y proteja la vida de la familia real. Mientras recitaba, usaba su dedo para grabar cada símbolo en la estela de piedra. Cuando terminó de pronunciar la última palabra, volvió a sentir el poder divino, pero esta vez, este entró directamente en la estela, sin quedarse suspendido en el aire. Esto profundizó su comprensión de cómo las personas de esa época utilizaban el poder divino. También confirmó que este método para obtener fuerza divina no suponía ninguna amenaza para un asesino de dioses como él. Según sus observaciones, estos sacerdotes no tenían capacidad para manipular el poder divino de forma independiente. En ese momento, Nefertari se acercó sosteniendo un retoño. La pareja real se arrodilló junta y lo plantó en la tierra. «Cuídalo bien», le dijo Ramsés a su sumo sacerdote tras regarlo con esmero. «Que crezca junto a mi templo. Antes de que los dioses me tomen de la mano, permíteme encontrarme con la diosa occidental bajo este árbol». Al ver que Ramsés estaba a punto de comenzar otro largo y poético discurso, Hikigaya no pudo soportarlo. Lo interrumpió. «Disculpen, acabo de ver a mis compañeros perdidos. ¿Hay alguien que pueda identificar su ubicación basándose únicamente en el terreno?» El faraón, inicialmente molesto, estuvo a punto de fulminarlo con la mirada, pero rápidamente se recompuso y le dedicó a Hikigaya una sonrisa tan descaradamente falsa que casi se ganó un puñetazo. Sin embargo, quien respondió no fue Ramsés, sino el sumo sacerdote de cabeza rapada y cejas pintadas. «Sí, es posible, honorable», dijo el sumo sacerdote con una leve reverencia. «Pero, eso depende de cuán claramente lo hayas visto». «Entonces te molestaré con eso», respondió Hikigaya. Capítulo 20. La vida cotidiana de Yukino Shita Haruno en otro mundo. En medio del mar azul oscuro se encuentra una isla llamada Creta, rica y hermosa, rodeada de olas. Tiene muchos habitantes y 99 ciudades. Sus lenguas se mezclan. Allí habitan aqueos, orgullosos cretenses nativos, sidonios, 3 tribus dorias y nobles pelasgos. Entre las ciudades, Knossos es la más magnífica, gobernada por Minos, amigo del poderoso Zeus, quien reinó durante 9 años seguidos. Este pasaje pertenece a la famosa Odisea homérica y describe la riqueza y el esplendor de la antigua civilización minoica. A esto, Yukino Shita Haruno quiso añadir una sola frase: «Homer, sal aquí. Te prometo que no te mataré a golpes». Pero antes de eso, pensó que debía poner a los lectores al tanto de su situación actual. Si no le fallaba la memoria, estaba viajando por Egipto cuando vio a un niño pequeño adorable. Pero lo siguiente que supo fue que estaba tumbada sobre una gran losa de piedra, rodeada de un grupo de mujeres vestidas con atuendos sumamente extraños. Nada a su alrededor le resultaba familiar, ni carreteras de cemento, ni edificios. En su lugar, había cielos azules despejados, un aire increíblemente fresco y un terreno rocoso desprovisto incluso de una sola brizna de hierba. Curiosamente, estas mujeres vestidas de forma tan estrafalaria parecían más sorprendidas que ella. Llamaron a unos hombres que solo llevaban un paño alrededor de la cintura y se la llevaron. La llevaron a bordo de un pequeño barco de un solo mástil, cruzaron un tramo de mar, atravesaron un canal entre acantilados y entraron en otro mar, llegando finalmente a una gran isla y a una ciudad con una estética antigua. Al principio, no entendía nada, ni siquiera el idioma que se hablaba. Pero después de pasar un tiempo en el palacio de esta ciudad, descubrió que el poder que Hikigaya le había otorgado no era solo para prender fuego a la gente. Comenzó a comprender su idioma y finalmente se dio cuenta de dónde estaba. Ella había aparecido en el altar de la antigua Tera, y las mujeres que la habían traído hasta allí no eran otras que las minoicas, perdidas hacía mucho tiempo. La ciudad en la que se encontraba ahora era la legendaria Knossos, capital del reino de Minos. Para ser honestos, Haruno no tenía idea de que molestar levemente a un chico lindo en suelo extranjero resultaría en ser isekai, transportado a otro mundo. Claro, burlarse de los chicos no está bien, pero este castigo... ¿En serio?
Aruno había sido criada con un agudo sentido de la supervivencia, así que, aunque no era nada feliz, comenzó a adaptarse a la vida en el mundo antiguo. Pero claro, el mundo antiguo tenía sus inconvenientes. Dejando a un lado la comida y las condiciones de vida, la vestimenta de las mujeres minoicas era francamente descarada. Sus trajes de gala tenían aberturas diseñadas específicamente para dejar sus pechos al descubierto. Aruno consideraba que esto era una ofensa mucho más grave que la falta de papel higiénico. Así pues, aunque aceptó vestirse como una mujer minoica, se negó rotundamente a mostrar su pecho. Como resultado, se convirtió en la única mujer del palacio que solo mostraba escote. Aún así, el hecho de que pudiera vivir en el palacio real fue toda una bendición. La civilización minoica fue una de las más avanzadas de su época. Su infraestructura urbana incluso superó la del rico Egipto. Por ejemplo, los minoicos construyeron el primer sistema de alcantarillado urbano subterráneo del mundo. Esto significaba que, si bien Aruno seguía sin tener papel higiénico, al menos tenía acceso a agua corriente en el interior de su vivienda. Este privilegio se debía a que ahora era considerada en Knossos como una sacerdotisa capaz de comunicarse con Poseidón, el dios que sacude la tierra. En otras palabras, alguien que podía interpretar los terremotos. Para una verdadera académica como ella, dar una explicación rudimentaria de la actividad sísmica era pan comido. Esta era una nación gobernada no por reyes terrenales, sino por sacerdotisas que actuaban como intermediarias entre los dioses y los mortales. Estas mujeres vivían en el palacio de Knossos y ostentaban la máxima autoridad. Aruno, aunque desconcertada por el giro de los acontecimientos, se había convertido en una de ellas. Y, curiosamente, en cierto modo lo disfrutó. Era lo único divertido que podía encontrar en este mundo tan extraño. Esa mañana, como todas las mañanas, Aruno se despertó temprano en su lujosa y espaciosa habitación. La cámara estaba decorada con columnas rojas y azules y paredes cubiertas de coloridos murales. Pájaros, bestias, mujeres ofreciendo tributos y escenas de ceremonias y rituales de salto de toros. Pero ese tipo de ornamentación era habitual en Knossos. Todas las habitaciones del palacio estaban ricamente decoradas. Tras asearse con los escasos utensilios de la época, Aruno permitió que sus sirvientes la vistieran. Su cabello estaba peinado en largos y sueltos rizos, y parcialmente recogido en un moño con una cinta, mientras que el resto caía libremente sobre su espalda. Los sirvientes la adornaron con collares y brazaletes, y luego la vistieron con un corpiño ajustado y una falda larga compuesta por 7 capas con volantes, bordadas con intrincados diseños. El atuendo realzaba su elegante figura. Sin embargo, a diferencia de las demás sacerdotisas de Knossos, Aruno se negaba a mostrar sus pechos por completo. Su blusa estaba abierta lo justo para revelar un escote pronunciado, el límite absoluto de lo que ella y las demás sacerdotisas podían tolerar. Una vez vestida, sus sirvientes abrieron las puertas de su habitación y ella salió a los oscuros pasillos del palacio. Knossos era un complejo de 3 plantas, casi cuadrado, con una estructura laberíntica, conectado por docenas, si no cientos, de escaleras. Albergaba cientos de habitaciones y estaba dividido en alas este y oeste. En el lado este se encontraban las residencias reales y las oficinas administrativas. En el oeste, los almacenes, los templos y las viviendas de las sacerdotisas. Aruno vivía en el ala oeste. Su centro era el Salón del Trono, utilizado para recibir a enviados extranjeros e invitados importantes. Hoy estaría lleno, pues se esperaban emisarios de Asia. Como la primera talasocracia, imperio marítimo, del mundo, el reino de Minos no era menos poderoso que Egipto o los hititas de la época. Los enviados que nos visitan hoy proceden precisamente de esas naciones, ambas interesadas en Minos como un valioso aliado. Incluso al otro lado del mar Egeo, se podía percibir el hedor a sangre y la rivalidad entre esas potencias. El país de Aruno era un premio que ambos bandos anhelaban ganar. La luz de la antorcha parpadeaba mientras caminaba por los sinuosos pasillos del palacio. El ala occidental tenía una distribución mucho más compleja que la oriental. Las ventanas eran escasas, por lo que la ventilación y la luz provenían principalmente de patios al aire libre. La religión lo impregnaba todo.
Sacerdotisas y sacerdotes eunucos vestidos de mujer realizaban rituales misteriosos en ciclos interminables, hasta que los ritos se volvieron indistinguibles de la vida cotidiana. Debajo de todo se extendían los cementerios de la élite de Knossos. Cámaras y pasadizos oscuros, tenebrosos y estrechos, reservados para los muertos. El hedor a especias para embalsamar y agua de lavado de cadáveres había impregnado tan profundamente las paredes que incluso las zonas habitables de arriba apestaban a él. Confinada en el palacio, Haruno no tenía más remedio que soportar el olor nauseabundo y omnipresente. Esto solo intensificó su anhelo de escapar. «Eres un imbécil sin corazón como siempre», murmuró para sí misma mientras caminaba por los pasillos oscuros. «¿Dónde diablos estás? ¿De verdad nunca vas a venir a buscarme?» Al cabo de un rato, llegó a una escalera de 5 metros de ancho que conducía al patio superior central. Haruno, suspirando suavemente, subió los escalones. Así comenzó otro día más de su surrealista vida ancestral. Capítulo 21, Los enviados. Yuki no cita. Haruno siguió el estrecho sendero del patio al aire libre hasta llegar al salón de las hachas dobles. Era un salón grandioso y espacioso, una vista imponente para la época. Desde allí, dirigiéndose hacia el oeste y descendiendo, llegaría a la sala del trono. La sala del trono no era en absoluto un lugar agradable, al menos no en opinión de Haruno. Sus paredes estaban cubiertas de murales que representaban fuerzas sobrenaturales, el suelo era de color rojo sangre y unas escaleras descendían capa por capa hacia misteriosas cámaras subterráneas. La habitación estaba impregnada de una densa atmósfera religiosa. De hecho, las sacerdotisas pasaban mucho más tiempo allí adorando a los dioses que ocupándose de los asuntos de estado. Cada vez que Haruno entraba, sentía como si hubiera entrado directamente en la guarida de una secta. Y ella no creía que esto fuera solo un prejuicio suyo. Incluso los enviados extranjeros, todos ellos personas de esa época, nunca parecían sentirse cómodos en ese lugar. Así que hoy tenía una genuina curiosidad por ver las expresiones de los enviados hititas y egipcios. Todavía era una novata y nunca había conocido a representantes de ninguno de los dos países. Tras atravesar la zona más soleada y espléndida del palacio, volvió a adentrarse en el oscuro y tenebroso santuario interior del palacio occidental. Esta vez, no tardó en llegar a la sala del trono, cuyo suelo estaba cubierto de baldosas de color rojo sangre. Varias sacerdotisas ya se habían reunido allí, pero ninguna estaba sentada. En cambio, permanecían de pie en filas ordenadas cerca del muro norte, junto al trono. Un muchacho estaba sentado sobre el trono. El joven tenía un aspecto bastante apuesto, aunque su tez era algo pálida. Vestía una túnica corta, un pañuelo alrededor de la cintura y una capa. Su cabello rizado caía sobre sus hombros, con flequillos sobre la frente. Una diadema adornada con plumas de colores brillantes decoraba su cabeza. Cuando vio acercarse a Haruno, sus ojos se iluminaron de alegría. «Pinaruti, estás aquí». Gran Minos. Haruno sonrió levemente e hizo una reverencia. El llamado Minos era, en realidad, un término acuñado por el propio Haruno. En esencia, este reino era simplemente una ciudad-estado fortificada. Su verdadero nombre era Knossos, y Minos era simplemente un título para sus gobernantes. Haruno podía sentir las miradas de las sacerdotisas mayores, que estaban junto al joven rey posándose sobre ella. Ninguna de ellas era amistosa. Pero no le sorprendió. Después de todo, ella estaba más alineada con la familia real que con el templo, y esperar que estas sacerdotisas la apreciaran sería demasiado optimista. «Siervo del que sacude la tierra, ¿por qué llegas tan tarde?». Apenas terminó de saludar, alguien le lanzó un desafío. Se giró hacia la voz. Era la mayor de las sacerdotisas de mayor rango, vestida de forma similar a Haruno, pero con bordados de serpientes en el cinturón. Esta mujer era una suma sacerdotisa de la diosa serpiente. Sinceramente, Haruno siempre había pensado que, por mucha desesperación que tuviera una deidad por tener asistentes femeninas, esta claramente tenía un estómago fuerte. Lo que Haruno había visto cuando la trajeron aquí desde China había sido suficiente para demostrarlo. «Simplemente estaba hablando con el gran Poseidón», respondió Haruno, completamente tranquila, sin siquiera sonrojarse, mientras mentía descaradamente delante de aquella gente ancestral. No tenía otra opción.
Desde que se convirtió en sacerdotisa, había desarrollado un caso terminal del síndrome de si no presumo, muero. Tonterías. ¿Cómo podrían los dioses otorgar tan fácilmente sus voces divinas? Espetó la sacerdotisa serpiente, claramente ofendida, como si Aruno hubiera insultado su inteligencia. ¿De verdad? Aruno soltó una risita. ¿Será que a la gran diosa serpiente simplemente no le caes muy bien? Parece que al gran Poseidón le gustó bastante. En cierto modo, esto no era del todo mentira. Tras la destrozada destrucción de su familia, Aruno había llegado a comprender muchas cosas. Más de 3 milenios después, este dios que sacudía la tierra vería su poder arrebatado por Ikigaya Hachiman. Si el poder divino define a un dios, entonces Ikigaya era Poseidón. Decir que eran cercanos no era del todo incorrecto. Y para una sacerdotisa de alto rango, este tipo de réplica tenía un gran impacto. Como mínimo, la sacerdotisa serpiente estaba visiblemente disgustada, su rostro se ensombreció mientras caía en un silencio atónito. No perdamos más tiempo. Los invitados de honor ya han llegado, interrumpió otra sacerdotisa. Señaló a Aruno. Sierva del que sacude la tierra, por favor, acércate. Muy bien, dijo Aruno, sabiendo cuándo dejar de insistir. Sonrió sin provocar más y se acercó al trono, colocándose de cara al sur como las demás sacerdotisas, sin decir nada más. Dejen entrar a los enviados de Ati. La sacerdotisa que acababa de hablar alzó la voz en señal de orden. Unos cuantos sacerdotes eunucos hicieron una reverencia y se retiraron en silencio. Poco después, regresaron, precediendo a un grupo de personas. Tenían un aspecto bastante sencillo. Aruno los examinó con atención. Los enviados hititas vestían túnicas de manga larga que les llegaban hasta los tobillos, con turbantes de tela y el cabello suelto. No llevaban adornos llamativos, pero todos portaban espadas cortas a la cintura. Parecían indiferentes ante la decoración sectaria de la sala del trono, pero se les veía visiblemente incómodos en presencia de los eunucos que los guiaban. Uno de los hititas, que estaba más cerca, incluso se tapó la nariz con desagrado. Los enviados se detuvieron a poca distancia del trono y realizaron un saludo militar formal. Su líder comenzó entonces a hablar rápidamente en hitita, un idioma que Aruno no entendía, antes de entregar una tablilla de arcilla a uno de los eunucos. Pero el eunuco no se limitó a tomar el mensaje y marcharse. En cambio, se volvió hacia el joven Minos y las sacerdotisas mayores allí reunidas y comenzó a traducir. Las grandes Minos, estimadas sumas sacerdotisas, enviadas de Ati, hermanas del mismísimo rey hitita, ofrecen sus respetos. Buscan una alianza con nosotros para hacer frente al ambicioso faraón de Egipto. Como obsequio, el rey de Ati ofrece 1.660 libras de oro y 10.000 libras de cobre. Aruno miró a su alrededor. El pequeño y adorable Minos seguía sonriendo e inocente, mientras las sacerdotisas mayores intercambiaban miradas significativas y cómplices. Aruno podía adivinar sus pensamientos con los ojos cerrados. Con compañeros de equipo tan tontos, era un milagro que Knossos no hubiera sido conquistada ya. Evidentemente, los esfuerzos diplomáticos de Egipto fueron aún peores. Aún así, Aruno no pudo evitar sentir lástima por el adorablemente tonto pequeño rey. No le hacía ninguna gracia ver cómo lo engañaban un grupo de mujeres que parecían haber invertido toda su energía en sus pechos. Así que, antes de que las demás sacerdotisas pudieran hablar, dio un paso al frente. Entendido. Permítanos un tiempo para deliberar. En breve daremos una respuesta. Mientras tanto, dejen descansar a los enviados. Las sacerdotisas de mayor rango, momentáneamente atónitas por la enorme ofrenda de los hititas, quedaron ahora desconcertadas por la interrupción de Aruno. E inmediatamente, sus rostros se contrajeron de furia. Pero Aruno no les dio oportunidad de responder. Rápidamente añadió: a continuación, que entren los enviados egipcios. Luego les dirigió una mirada fría a las mujeres. Egipto es famoso por su riqueza. Sin duda, todos queremos escuchar lo que tienen que decir los enviados egipcios. Sí, en efecto. Deberíamos al menos escuchar su opinión antes de responder, intervino la sacerdotisa pacificadora, cuya inteligencia emocional estaba claramente por encima de la media, fingiendo una repentina comprensión.
A excepción de la sacerdotisa serpiente, los demás ajustaron rápidamente sus expresiones y estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Aruno. Mientras tanto, Minos permanecía completamente ajeno a la casi discusión que se desarrollaba a sus espaldas. Balanceando sus piernitas, agitó impacientemente su mano regordeta hacia el sacerdote eunuco, indicándole que continuara. Al oír la traducción, los enviados hititas no mostraron señales de decepción. Mantuvieron la compostura, saludaron una vez más y se retiraron respetuosamente. Tras un rato, mientras las sacerdotisas de mayor rango estiraban el cuello con expectación, finalmente aparecieron los enviados egipcios. Pero esta vez, con solo una mirada, Aruno casi gritó de la impresión. Capítulo 22, un rostro conocido en tierra extranjera no siempre es algo bueno. Yuki no cita a Aruno casi no pudo contenerse y salió corriendo. Porque entre las figuras de los enviados egipcios, vio un rostro muy familiar. Aunque vestía las túnicas cortas egipcias de esa época, su apariencia dejaba claro de inmediato que no era de etnia egipcia. Ese rostro, Aruno jamás podría olvidarlo. La gente podía parecerse, pero que alguien se viera igual y tuviera la misma aura, eso era casi imposible. Y, sobre todo, esta persona no hizo ninguna reverencia, sino que se quedó mirando los pechos de las sacerdotisas uno por uno con una expresión que decía: déjenme inspeccionarlos a fondo. Solo una persona que conocía tendría la desvergüenza de actuar así. Como es lógico, su reacción despertó las sospechas de quienes la rodeaban. Finaruti, ¿tienes algún problema? La sacerdotisa de la diosa serpiente, claramente tenía algo en contra de Aruno hoy. Mientras que las demás solo la miraban desconcertadas, ella la interrogó directamente. ¿Conoces a este enviado irrespetuoso? ¿Es por eso que le pediste a Minos que recibiera a los egipcios? Pero antes de que Aruno pudiera hablar, alguien más respondió primero. Así que, en Knossos, el sacerdote rey es quien realmente manda, ¿eh? La voz provenía del único enviado egipcio que no había hecho una reverencia. Un joven de aspecto oriental dio un paso al frente, apartando a los egipcios que tenía delante. Aruno notó el respeto con el que los egipcios lo trataban. Si intentas provocar a Knossos, enhorabuena, lo has conseguido. Nos aliaremos con los hititas, dijo la sacerdotisa serpiente con el ceño fruncido. No actúen como si fueran tan importantes. En la guerra entre Ati y Egipto, ustedes no tienen el poder para intervenir. El joven se burló. Evidentemente, no se tomaba en serio a los verdaderos detentadores del poder en Knossos. Continuó. No he venido aquí para convencerte, pero por el bien de Ramsés II, te diré esto. Si los hititas derrotan a Egipto, estás condenado. Tales artimañas no funcionarán, enviado egipcio. El rey hitita ya ha expresado su buena voluntad hacia nosotros. Y cuando todo Canaán caiga en manos hititas, ¿a dónde iréis a comprar materias primas para el bronce? ¿Acaso los hititas necesitan hacerse amigos de gente que ni siquiera puede equipar a sus soldados con armas de bronce? Sin suficiente bronce, ¿crees que podrás volverte más fuerte que Mitanio Babilonia? Aparte de Egipto, ¿quién más puede ayudarte a resistir la invasión hitita? Tras un breve intercambio de palabras, la sacerdotisa serpiente se quedó sin habla. No porque estuviera convencida, sino porque sinceramente no sabía cómo responder. Al fin y al cabo, su principal trabajo era servir a los dioses, no la diplomacia, y mucho menos el análisis geopolítico. No le interesaba en absoluto ese tipo de cosas. Si no fuera por lo mucho que le desagradaba a Aruno, ni siquiera se habría molestado en hablar. No se esperaba que, cuando por fin se dignara a decir unas palabras, ese maldito enviado le respondiera, y encima con algo de sentido. Era intolerable. Insolente miserable, exclamó la sacerdotisa serpiente furiosa. Guardias. Al oír su grito, un grupo de guardias minoicos irrumpió blandiendo garrotes de madera, rodeando por completo al grupo de enviados egipcios. No eran guerreros con armaduras relucientes, sino hombres grandes y semidesnudos que empuñaban enormes garrotes de madera. El muchacho pareció un poco decepcionado, pero sabía que aquello era completamente normal en aquella época. Ni siquiera el ejército regular egipcio había abandonado por completo esas armas baratas de producción masiva. Matad a este hombre que ha profanado nuestra tierra sagrada. La sacerdotisa serpiente señaló directamente al joven.
Mientras hablaba, miró a Haruno, esperando ver pánico en su rostro. Pero para su sorpresa, esta extranjera no parecía asustada en absoluto. Al contrario, parecía casi tímida, cubriéndose la cara con ambas manos solo para separar los dedos y mirar con avidez lo que estaba a punto de suceder. ¿Cuánto desprecio me tiene esta mujer? La sacerdotisa serpiente casi podía oír como algo se rompía dentro de su cabeza. Y entonces se oyeron una serie de gritos de dolor. Miró hacia donde provenía el sonido y se quedó atónita al ver a los guardias que había llamado desplomados en el suelo, completamente incapacitados. No estaban muertos, pero era evidente que no podían moverse. Gemían, apenas conscientes. Basura inútil. Yo. Al instante siguiente, sus ojos se encontraron con un par de pupilas doradas. Un trueno resonó en su mente. Ella escuchó el sonido del viento. Vio como el salón real era consumido por las llamas. Un fuego abrasador devoraba todo a su alrededor, excepto a ella. Una aterradora serpiente gigante emergió lentamente del fuego, abriendo su enorme y sangrienta boca hacia ella. El intenso calor le dificultaba la respiración. ¡Ah! La sacerdotisa serpiente gritó de terror. Y en ese preciso instante, la alucinación se desvaneció. Se encontró de pie en el salón real. Ni rastro de la serpiente gigante, ni del mar de llamas. Solo el grupo de enviados egipcios de semblante sereno, el joven extranjero burlón, y el montón de guardias gimiendo en el suelo. Con un fuerte golpe, se desplomó al suelo, empapada en sudor. Su pecho desnudo y agitado subía y bajaba, y el sudor le corría por su piel blanca y bien cuidada, goteando sobre sus curvas. ¡Qué patético! Otro que ni siquiera aguanta unas cuantas bromas, murmuró el chico. Luego se giró hacia Haruno con expresión de enfado. Te has ido demasiado lejos. Eras muy difícil de encontrar, ¿sabes? Hachiman, ¿de verdad eres tú? Haruno ya no intentaba disimular. Ahora estaba completamente segura. El chico que tenía delante era su novio. Ese tono. Esa cara llena de picardía engreída, y ese imbécil seguía mirando el pecho de esa mujer. ¿Qué tiene de especial? Solo tiene unos pechos enormes. Así es. Era Ikigaya Hachiman. Agarró su vestido largo y bajó corriendo las escaleras. No, saltó a los brazos de Hachiman. Mejor dicho, saltó y le apretó la cabeza contra el pecho. ¿Y sigues buscando? ¿Qué hay de atractivo en un paleto de pueblo de antaño? ¿Acaso el mío no es lo suficientemente bueno? Estaba furiosa de celos, pero al mismo tiempo, rebosaba de alegría. Por fin podía volver a casa. Entonces sintió que un par de brazos fuertes la levantaban. ¿Intentas asfixiarme?, gruñó Hachiman, sosteniéndola en el aire. Haruno notó que su expresión parecía un poco decepcionada. Estaba desconcertada. No sabía qué era lo que decepcionaba a Hachiman. Pero pronto lo descubrió. Realmente no encajas aquí. Eres la única mujer que no muestra nada. Suspiró mientras la miraba el pecho. Haruno resopló con frialdad. Si crees que me pongo algo así por ti, puedes seguir soñando. Los cretenses veneran la fertilidad, ¿de acuerdo? Esto no es mirar pechos, es sagrado. ¿No lo entiendes? Esto es una investigación académica seria. No lo entiendo. Y esa expresión en tu cara no te ayuda en nada. Realmente no me entiendes. No pasa nada. Hablaremos más esta noche. Hachiman rió y la bajó con cuidado. Luego se volvió para mirar a las atónitas sacerdotisas minoicas y al joven que estaba en el trono, quien observaba con curiosidad y los ojos muy abiertos. ¿Alguien más quiere intentar matarme? Será mejor que se den prisa. Tengo la agenda muy apretada. Pero nadie respondió. Todas las sacerdotisas quedaron completamente estupefactas. Estas mujeres, las verdaderas detentadoras del poder en Knossos, intercambiaron miradas de impotencia, aún tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Y el colapso previo de la sacerdotisa serpiente no hizo sino aumentar su miedo. ¿Qué clase de ser podría reducir a una suma sacerdotisa, una sierva de los dioses, a ese estado? ¿Y por qué la sacerdotisa de Poseidón estaba tan cerca de él? Todos sabían que un día había aparecido repentinamente en el altar. Claramente no era de este mundo. Solo se les ocurría una posibilidad. Pero era una posibilidad tan aterradora que ninguno se atrevía a decirla en voz alta. Capítulo 23, un terremoto.
En principio, Ikigaya pensaba que los egipcios de esa época eran bastante fiables. Aquel anciano calvo había reconocido con precisión el lugar que había visto en la ilusión, y resultó que Ramsés II era una persona bastante decente. De hecho, dejó que Ikigaya fuera a Minos en nombre de un enviado egipcio. Para Egipto, que acababa de sufrir un colapso diplomático total durante el reinado de Akenatón, la iniciativa de este joven faraón no podía calificarse simplemente de generosa o ingenua. Por supuesto, Ikigaya prefería creer que el tipo simplemente había llegado a un punto en el que decía que le den a todo. Históricamente hablando, Ramsés II se enfrentó a él solo a los hititas y a todos sus aliados con la única fuerza nacional de Egipto. En lugar de hablar de confianza, sería más preciso decir que Egipto, a ojos de sus vecinos en aquel momento, se había vuelto tan molesto que prácticamente no le quedaban amigos. Pero como hombre moderno que había recibido una educación adecuada, Ikigaya sintió que al menos debía corresponder a este favor e intentar ayudar un poco a Ramsés II. Lo que no esperaba, sin embargo, era que justo cuando decidió no traicionar a sus aliados por una vez, sus aliados decidieran traicionarlo a él. Cuando entró en la sala del trono y vio a Aruno, supo que todo el trato se iba a venir abajo. No sabía exactamente qué había hecho, pero estaba claro que, de alguna manera, se había convertido en suma sacerdotisa de Minos. Y, por lo visto, no era muy popular. En estos días, Ikigaya se había vuelto cada vez más consciente de los cambios que se produjeron tras la manifestación divina de Atenea. Ahora podía percibir las emociones humanas e incluso usar su mirada para intimidar directamente a la gente. Así que, sin dudarlo, Ikigaya simplemente volteó la mesa. Primero vino una reprimenda verbal. Luego, una ráfaga de puñetazos como en una pelea callejera. Y después, una mirada final, exagerada y fulminante, de esas que te dan vergüenza ajena. No tiene sentido intentar hablarlo. Mejor simplemente disfrutar desatándolo. Tras terminar su arrebato, justo delante de todos, se transformó en viento, arrastró a Aruno y a los demás egipcios, y se abrió paso a través de los laberínticos pasillos, escapando a la fuerza de Knossos. En el camino, notó que el palacio parecía tener una especie de poder que resistía todas las intrusiones hostiles. Sin embargo, una a una, todas las fuerzas similares a sellos que le impedían el paso fueron destruidas por él. Para cuando recuperó su forma humana, ya se encontraba de pie sobre el suelo de la antigua Creta, a bastante distancia de Knossos. Al mirar a su alrededor, vio campos de cultivo que se extendían a las afueras de la ciudad. Caminos de tierra discurrían entre los campos, dividiéndolos. Ninguna civilización podría sobrevivir sin la agricultura. Aunque la civilización minoica dominó el mar Egeo y monopolizó el comercio entre Asia, Europa y África durante esta época, su gente seguía dependiendo de la agricultura y la pesca para alimentarse. La agricultura era el verdadero fundamento económico de Minos, no el comercio. La moneda más valiosa y demandada de esta época no era el oro, sino el grano. Pero Ikigaya no tenía previsto estudiar la economía minoica. De hecho, ni siquiera pensaba quedarse en Creta. La ruta que había tomado para llegar hasta allí seguía grabada en su mente, como un dibujo a lápiz. Llevar a esas personas de vuelta a Egipto, cruzando el mar, no supondría ningún problema. Solo necesitaba llegar a la costa sur de Creta y hacerse a la mar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de continuar su camino, sintió que el suelo comenzaba a temblar. Los temblores procedían de la dirección de Knossos. Al mirar a lo lejos, vio una larga columna de polvo amarillo que se elevaba desde Knossos como una serpiente, descendiendo a toda velocidad por los caminos rurales entre los campos de cultivo, dirigiéndose directamente hacia él. Con su agudeza visual, Ikigaya distinguió rápidamente la fuente del polvo. Eran carros. Contó rápidamente. Había alrededor de 30. ¿Minos también tiene carros?, murmuró Ikigaya con incredulidad. Desde su lado, Aruno soltó una carcajada. ¿De qué te ríes? Te encanta leer libros de historia, ¿verdad, Hachiman? Pero sabes muy poco sobre los minoicos. Aruno se tapó la boca mientras reía, sus ojos se curvaban como medias lunas y, radiante de diversión, comentó. Por supuesto que tenían carros. Su trabajo en bronce también era increíblemente avanzado. ¿Ah, sí? Ikigaya sintió lentamente y luego negó con la cabeza.
Pero esta cronología está claramente equivocada. En este punto de la historia, el Egeo debería pertenecer a los micénicos. Se suponía que los minoicos habían sido exterminados hace 200 años. ¿Sabes a quién conocí en Egipto? A un hebreo. Se llamaba Moisés. Estás bromeando, ¿verdad? Eso es solo un mito posterior. No siguieron discutiendo, porque para entonces, los carros minoicos ya habían cruzado las tierras de cultivo y estaban formados en el terreno llano, preparándose para cargar contra Ikigaya. Desde esa distancia, Ikigaya pudo ver claramente a los soldados que iban en los carros. Se parecían mucho a los hoplitas de la Grecia clásica, aunque, a diferencia de aquellos guerreros posteriores, no portaban grandes escudos. Sin embargo, su armadura era en realidad más impresionante que la de los soldados griegos posteriores. Llevaban petos de bronce completos, con protección también para los hombros y los brazos. La mayor parte de la defensa se centraba en la parte superior del cuerpo. La cobertura de bronce era muy alta, y sus capacidades defensivas incluso pudieron haber superado a las de los futuros guerreros griegos. Lo que más sorprendió a Ikigaya fueron sus armas de bronce. No tenían hojas cortas como las que había visto en Egipto. De hecho, las espadas eran bastante largas. Si bien no alcanzaban el nivel de las espadas largas de la dinastía Qin, es evidente que las técnicas de fundición y forja de bronce de Minos se encontraban entre las mejores del Mediterráneo de aquella época. Aún así, para Ikigaya, todo era completamente inútil. Ahora podía oír vagamente los gritos de guerra de aquellos soldados. Entendía el idioma minoico lo suficiente como para distinguir lo que gritaban. Cosas como destruid al blasfemo. ¡Qué disparate! Él no era un blasfemo. Y Ikigaya no tenía ninguna intención de pagar las consecuencias de semejante acusación. Este tipo de malentendido tan grave debía aclararse. Entonces, pateó el suelo con el cle. Al instante siguiente, el suelo bajo los carros minoicos estalló. Algunas partes del terreno se hundieron. Otras se elevaron. En un abrir y cerrar de ojos, la llanura entre Ikigaya y los carros que cargaban se transformó. Con un estruendo ensordecedor, la tierra se abrió como una hoja de papel. Un cañón de tamaño moderado se abrió paso entre la tierra, y de su base se alzó un bosque de pilares de piedra. El resultado: cada carro, junto con sus caballos al galope, quedó suspendido en el aire, encajado sin remedio entre las rocas. Desde la distancia, parecía una pérgola de uvas. Un enrejado gigante adornado con racimos de uvas, solo que las uvas eran carros y caballos. Los caballos relinchaban y bramaban de terror, expresando su miedo primigenio. Los soldados minoicos estaban aún peor. Paralizados por la conmoción, sus gritos de guerra se habían convertido en lamentos de desesperación. ¿De verdad tenías que llegar tan lejos? Aruno estaba atónito. Te das cuenta de lo que esto significa, ¿verdad? ¿Qué más hay que entender? El rey de este país es un niño pequeño, tonto y adorable, y el verdadero poder reside en un grupo de mujeres menopáusicas. Este método es mucho más eficiente. Seguramente ahora le tendrán terror a Egipto. Considéralo mi regalo de agradecimiento a Ramsés II. Para nada. Aruno se dio una palmada en la frente como si tuviera migraña. Ya le tenían miedo a la magia egipcia. Pero ahora, desde luego, ya no te ven como una maga egipcia. Ikigaya notó la expresión en sus ojos. No era solo preocupación. También había entusiasmo. Lo olvidaste, esta gente venera al sacudedor de la tierra con devoción fanática. Ahora probablemente pensarán, tú eres el sacudedor de la tierra. Capítulo 24, un acuerdo que aún parece viable. ¿Estás diciendo que me tratan como a Poseidón? Al oír las palabras de Aruno, la primera reacción de Ikigaya fue de sorpresa. Sinceramente, como asesino de dioses, inconscientemente se posicionó en oposición a los dioses. Ser considerado una deidad por los demás le parecía completamente absurdo. Pero lo que dijo Aruno sí tenía cierto sentido. Después de todo, históricamente hablando, durante el periodo minoico-micénico, la mitología griega comenzó a tomar forma, y el culto a Poseidón estaba, sin duda, en su apogeo.
Su dominio no se limitaba al centro y sur de Grecia. También se extendía a partes de Anatolia y a varias ciudades-estado a lo largo del mar Egeo, lo que lo convertía de facto en rey de los dioses en el mundo egeo. Esto se debía a que Poseidón, durante esta época, no era simplemente el dios de los terremotos. Como gobernante del inframundo, también controlaba la fertilidad y tenía influencia sobre la agricultura, la ganadería y la pesca, ámbitos muy valorados tanto por los minoicos como por los micénicos. Teniendo en cuenta que la civilización minoica seguía floreciendo en este mundo, no era descabellado pensar que habían asumido el papel histórico de los micénicos, llevando el culto a Poseidón en el mundo egeo a su máximo esplendor. No se puede razonar con los fanáticos. Si los minoicos realmente estaban locos, Ikigai pensó que no era del todo imposible que creyeran que él era la encarnación de Poseidón. Bueno, esto es incómodo, se frotó la barbilla y miró a Aruno con expresión extraña. No tengo ningún interés en ese. Los minoicos gobernaban el Egeo, seguro que no les interesaría ese tipo de cosas, ¿verdad? En esta tierra, solo el sacudidor de tierras podría hacer tales cosas. En lugar de decir que esta es su manera de convencerse a sí mismos, es más preciso decir que esta es la verdad del mundo del pueblo Minos. Aruno se enderezó con orgullo. Deberías escuchar la opinión de un experto como yo. Has cambiado mucho desde la última vez que te vi. ¿Acaso los antiguos corrompieron tu mente? HMPH, hay cambios en mí que van mucho más allá de eso. ¿Quieres comprobarlo tú mismo? No digas esas verdades a plena luz del día. Ikigai hizo un gesto de desdén con la mano. Como era de esperar, ser sacerdotisa no era un trabajo normal. Aruno solía ser un poco sombría, pero aún relativamente reservada. Ahora tenía el descaro de pegarse a él a plena luz del día. Aquello le dolía profundamente. Fue culpa suya por plantar el arbolito sin cuidarlo adecuadamente. Tomó una decisión. Esa noche la regaría y la abonaría a conciencia para expiar los pecados de su ignorancia juvenil. Como soltero empedernido y demasiado guapo para tener amigos, tener a mi alrededor chicas demasiado atrevidas era un verdadero quebradero de cabeza. Pero, después de escuchar lo que dices, este trato aún podría ser factible. Ikigai se dejó caer al suelo y se puso a pensar. Hablar no era su fuerte, y no tenía ningún interés en convertirse en un demonio asesino en masa en el mundo antiguo. Por eso, inicialmente planeaba irse. Incluso había considerado desatar un tifón si los minoicos intentaban tenderle una emboscada mientras Ramsés II estaba luchando. Después de todo, él respetaba profundamente la historia. Pero ahora que Aruno estaba aquí, las cosas podrían estar cambiando. ¿Qué trato?, preguntó Aruno con curiosidad, agachándose frente a él. ¿Y por qué actúas como enviado de Egipto? Obviamente, para evitar que Ramsés fuera atacado por varios hombres en una pelea, rió Ikigai. Luego preguntó, ¿qué opinas de la fuerza de los minoicos? Ramsés, ¿eres amigo del faraón de Egipto? Aruno estaba atónita. Dada la personalidad de Ikigai, alguien que no soportaba la más mínima pérdida, ¿cómo era posible que se hiciera amigo de un rey de esta época? Los reyes de esta época tenían un estilo completamente diferente al de los reyes de épocas posteriores. Ante la menor provocación, se desataban en una matanza violenta e irracional. Cuando alguien así se topó con Ikigai, debería haber sido un choque de fuego y hierro. Ese tipo no está mal. Pero en serio, ¿qué hay de Minos? Probablemente sean fuertes. Llevo aquí más de un mes y muchas naciones envían tributo. No estoy muy familiarizado con asuntos militares antiguos, pero el ejército minoico parece bastante poderoso. Su armada es enorme y probablemente intimida a todas las naciones costeras de esta época. Y comparado con Egipto o los hititas, eso no lo sé. He visto las espadas de hierro hititas, pero la calidad no era muy buena. Por otro lado, las espadas de bronce de los minoicos son realmente largas. Creo que si hubieran luchado de verdad, los soldados minoicos no habrían estado en desventaja. Sí, esa es probablemente la diferencia entre las armas de bronce maduras y las armas de hierro subdesarrolladas. Ikigai rebuscó en su memoria información sobre aquella época. Aparentemente, el ejército egipcio aún conservaba una posición de poder de primer nivel gracias a sus formaciones avanzadas y a la abundancia de tropas de largo alcance, a pesar de que los hititas utilizaban armas de hierro.
En ese caso, siempre y cuando los minoicos no se aliaran con los hititas, Egipto podría mantener un equilibrio militar con ellos, y Ikigaya habría cumplido con su deber para con Ramsés por su bondad. Tras darse cuenta de eso, Ikigaya se sintió un poco más animado. Aruno, ¿de verdad puedes garantizar que los minoicos se volverán locos y pensarán que soy Poseidón? Volverse loco es una frase muy fea, pero si se trata de lograr que esas mujeres crean que eres Poseidón, tengo absoluta confianza. Entonces hagámoslo. Pervertido. Hachiman, me tocaste ahí. Mientras Aruno gritaba en señal de protesta fingida, Ikigaya soltó una sonora carcajada, la soltó y luego se giró para mirar al grupo de egipcios que había traído consigo. Estos egipcios, que lo habían acompañado como simples recaderos, permanecían todos de pie en sus puestos, mostrando respeto. Pero ahora, Ikigaya los miraba con otros ojos. Las palabras de Aruno le hicieron darse cuenta de que siempre había asumido que aquellos antiguos egipcios lo trataban con tanta reverencia porque creían que era un mago formidable. Pero ahora, empezaba a pensar que tal vez ya se habían vuelto locos y lo estaban tratando como a un dios. Simplemente no sabía a qué dios se refería. Las deidades egipcias tenían muchos disfraces. Tal reverencia era demasiado anormal. La perspectiva del que está en medio de todo esto, suspiró para sí mismo. Pero al mismo tiempo, Ikigaya sintió que la situación se había vuelto aún más divertida. Estaba acostumbrado a ser un matadioses, pero ser tratado como un dios, aquello era una experiencia nueva. Afortunadamente, esta época fue precisamente cuando el concepto de deidades estaba experimentando una transformación radical. Los dioses grotescos y monstruosos de Sumeria estaban siendo reemplazados por dioses más humanos. Cuanto más humanos, más poderosos. Sobre todo aquellos dioses que poseían emociones y defectos como las personas reales, esos dioses eran especialmente populares. En resumen, los nativos del Egeo se habían cansado de los dioses todopoderosos y pretenciosos, y ahora se inclinaban por dioses con un aire emo. Además, si un grupo de sacerdotisas pervertidas con los pechos al descubierto pudieron lograrlo, ¿por qué él no? Al observar los ojos reverentes e inquisitivos de los enviados egipcios, Ikigaya ajustó ligeramente su postura. Se aclaró la garganta y dijo en egipcio antiguo: prepárense. Regresamos a Knossos. Capítulo 25, de vuelta. Como viajero del tiempo, Ikigaya Hachiman claramente no estaba muy cualificado. A pesar de poseer autoridad divina, una habilidad ventajosa de proporciones épicas, no había derrocado a gobernantes antiguos para convertirse él mismo en rey, ni había construido un gran harén. Además, no había logrado comprender el verdadero significado de su omnipotencia en una época en la que los dioses reinaban supremos sobre el espíritu humano. Aunque técnicamente era la segunda vez que viajaba en el tiempo, el tipo se comportaba como si simplemente hubiera dado un paseo por el parque que hay frente a su casa. Holgazaneaba despreocupadamente, satisfecho con solo mirar las flores y los árboles, a su manera perezosa habitual. Por suerte, alguien de la misma época finalmente se lo recordó. Aunque se le hizo ese recordatorio, solo él sabía lo en serio que se lo tomaba. Tras aniquilar fácilmente las lamentablemente pequeñas fuerzas de carros de Minos, al menos sus acciones no decepcionaron demasiado a Aruno. Se marchó por donde había venido. Alterando una vez más la naturaleza misma de su cuerpo, se transformó en un viento ardiente y arrastró a Aruno y a los enviados egipcios, dirigiéndose directamente hacia Knossos. Knossos, una de las ciudades más avanzadas del antiguo cercano oriente, no era como las ciudades de Asia Menor, rodeadas de altas murallas que protegían toda la zona urbana. Las estructuras defensivas solo existían alrededor de ciertas partes importantes de la ciudad, de forma similar al estilo de las ciudades egipcias. Así pues, cuando el viento levantó el polvo del suelo, formando una pared gris de aire que se cernía como el monte Tai sobre este centro de civilización del Egeo, muchos de los ciudadanos de Knossos, que no tenían acceso a tal protección, vieron la escena directamente y gritaron de terror. Sus gritos, impulsados por alguna fuerza misteriosa, fueron claramente escuchados por Aruno y los enviados egipcios, llevados por el viento. Ese idiota de Hachiman, ¿qué demonios pretende hacer? Aruno sonrió con ironía desde dentro de la tormenta, aunque en el fondo sentía cierta satisfacción.
Al fin y al cabo, había sufrido bastante exclusión por parte de esos arrogantes sumos sacerdotes. A los ojos de Haruno, Knossos parecía ahora un hormiguero abierto. La ciudad albergaba a decenas de miles de personas, la mayoría de las cuales vivían fuera de las altas murallas. Ahora, se precipitaban desesperadamente hacia el norte, hacia el puerto de Knossos. En cuanto a la élite de Knossos, tomaron una ruta completamente diferente. Saliendo en masa de sus residencias protegidas por murallas, corrieron hacia el palacio de Knossos. Como asidua visitante del lugar, Haruno sabía que esperaban contar con el poder protector del palacio, aunque dudaba que eso funcionara contra Hachiman. Sobre todo ahora que de repente había adoptado una postura tan amenazante, Haruno realmente no tenía ni idea de lo que estaba pensando. Si quería que la gente de Knossos lo viera como un dios, ¿no debería haber adoptado una imagen más benévola? Haruno tuvo que admitir que alguien capaz de matar dioses no pensaba precisamente como la gente normal. Probablemente era mejor no intentar adivinarlo. Justo cuando pensaba que Hachiman iba a irrumpir, la tormenta amainó. Ella y los enviados egipcios fueron bajados suavemente al suelo, y Hachiman reapareció ante ellos. Estaban de nuevo en la ciudad de Knossos. A lo lejos, divisaron el palacio en lo alto de una ladera. Aquel era el barrio residencial. Normalmente, las calles bullían de actividad, pero ahora reinaba un silencio sepulcral, como un campo arrasado por langostas. Ni un alma a la vista. ¿Y ahora qué?, preguntó Haruno finalmente, sin poder evitarlo. Estas constantes sorpresas la estaban volviendo loca. ¿Qué más? Solo les di un pequeño susto. No hay necesidad de alterarse tanto. Hachiman se acarició la barbilla y sonrió. De repente se me ocurrió. Podrían ser útiles. ¿Qué quieres decir? No te olvides de tu hermana. Sospecho que acabó en otro lugar, igual que tú. Dado que la flota minoica domina el mar Egeo, quizás puedan ayudarme a encontrarla. Mi hermana también está aquí. Haruno estaba atónita. Ella siempre había creído que era la única que había acabado en este extraño mundo. Esa creencia había sido un factor clave que la ayudó a sobrevivir en soledad. Ya te lo dije, no te preocupes. Está a salvo, te lo puedo garantizar, la tranquilizó Hachiman antes de dirigirse al palacio. Pero el corazón de Haruno seguía inquieto. Se mordió el labio y lo siguió. Su camino hacia el palacio estaba completamente despejado. Los enviados egipcios, en particular, notaron la diferencia. Cuando llegaron por primera vez, los minoicos les causaron todo tipo de problemas. Esto no era sorprendente dado el clima político. El reino egipcio de la época carecía de poder real, y muchos pequeños estados del cercano oriente preferían someterse al severo dominio hitita antes que jurar lealtad al oro de Egipto. La diplomacia basada en el poder de la 18 dinastía se había convertido hacía mucho tiempo en cosa del pasado, enterrada en el polvo de la historia. En la actualidad, Egipto dependía de la diplomacia del oro, y sin el oro de Nubia, sería difícil incluso mantener la ilusión de control sobre unos pocos estados vasallos insignificantes. Sin embargo, ante la adversidad, estos enviados egipcios finalmente pudieron saborear la facilidad y el dominio de los que disfrutaron sus antepasados en la 18 dinastía. Esto hizo que su reverencia por Hachiman fuera aún más fuerte. Esta fue una época en la que la humanidad adoraba a los dioses con total devoción. El poder divino era la verdad absoluta del mundo. Cuando Hachiman llegó a las puertas del palacio, muchos de los miembros de la élite de Knossos y sus sirvientes seguían reunidos afuera, sin poder entrar. Al verlo, sus rostros palidecieron mortalmente. Los más valientes huyeron en todas direcciones, mientras que los más tímidos se desplomaron al suelo y no se atrevieron a moverse. Hachiman los ignoró y se dirigió a grandes zancadas hacia la entrada del palacio. Las puertas ni siquiera se habían cerrado. Los guardias originales habían huido en cuanto empezó a soplar el viento. Entró con paso firme, como si regresara a su propia casa. Poco después de entrar, se volvió hacia Haruno y le preguntó: «Quería preguntarte antes, ¿qué es ese olor en el primer piso?» «Ese es el hedor del Palacio de los Muertos», respondió Haruno con impotencia. «Basta de tonterías. Vamos a darnos prisa y encontrar a Yukino, ¿de acuerdo? Esa chica no puede hacer nada. Estar sola en un lugar como este es peligroso para ella».
Entonces, básicamente, a tus ojos, ella es sinónimo de inútil, ¿eh? Hachiman se quedó sin palabras. Aunque en privado compartía una opinión similar sobre la capacidad de Yukino para desenvolverse en el mundo antiguo, escucharlo de boca de su propia hermana no hizo más que confirmarlo. A ojos de su familia, Yukino era una auténtica alborotadora. No te preocupes. Uno de mis subordinados estará con ella. Un egipcio de pura cepa. Con él cerca, las travesuras de tu hermana deberían estar controladas, dijo Hachiman tapándose la nariz. Este olor no es muy fuerte, pero tampoco es débil. Es molesto. No me digas que tu habitación también apesta. No. Los sumos sacerdotes viven todos en el segundo piso. Allí no huele así. Entonces, abre el camino. Creo que esas sacerdotisas deberían ser un poco más racionales ahora. Capítulo 26. Para ver verdaderamente a una persona, hay que ver su cuerpo entero. Bajo la guía de Ina, quien se hacía pasar por una lugareña, el laberíntico palacio de Gnosos de repente se volvió fácil de recorrer. En realidad, la estructura de este palacio no era tan compleja. Solo parecía laberíntica debido a las numerosas escaleras, la iluminación tenue y el hecho de que no estaba construido sobre terreno llano, lo que provocaba desniveles y una construcción en capas en los lados este y oeste. Las habilidades arquitectónicas de la gente de esta época eran todavía bastante limitadas, y su sentido del diseño espacial aún no alcanzaba el nivel de las generaciones posteriores. Antes de dirigirse a Minos, Ramsés llevó a Ikigaya Hachiman a recorrer las tumbas reales, e incluso le permitió entrar en la cámara funeraria de su padre, Seti I. Sinceramente, aparte de la atmósfera inquietante, no había mucho que ver. Desde luego, no las trampas exageradas que aparecen en las películas. En pocas palabras, los reyes de la antigüedad solo podían impresionar con su tamaño y altura, y tal vez esculpiendo en la montaña. Además de los enormes costos de mano de obra y materiales, no había mucha complejidad técnica involucrada. Sin embargo, el Palacio de Gnosos fue, posiblemente, la estructura más compleja con la que Hachiman se había topado en ese periodo. Sin embargo, esa complejidad perdió sentido en el momento en que Ina lo condujo al segundo piso. Inspirado, Hachiman activó el poder del sistema Jin y todo dentro del palacio se volvió completamente visible para él, incluida la cámara funeraria subterránea, aunque esa vista en particular no era muy agradable. Este poder provenía de la manifestación de Atenea, fusionada con la autoridad divina de Hachiman. El poder de Kuafu. Si bien Atenea y Kuafu evolucionaron de manera diferente en mitologías posteriores, ambas se originaron como antiguas diosas madre. Diosas de la tierra y diosas serpiente. Compartían el mismo sistema basado en el Yin. Cuando Hachiman se apoderó del poder de Kuafu para perseguir al sol, también heredó parte de su sistema basado en el Yin, en particular el poder de la sombra. Originalmente, solo podía usarlo para devorar la luz y consumir el fuego, pero gracias a la manifestación de Atenea, ahora podía utilizar la sombra de una manera más refinada. Kuafu había usado las sombras para cruzar el espacio en busca de Hachiman. Ahora, Hachiman transformaba las sombras en sus ojos. Dado que el Palacio de Gnosos dependía de patios abiertos para su iluminación, era impotente ante tal habilidad. Todas las antiguas protecciones mágicas ocultas en este palacio estaban diseñadas para alejar el mal, no para defenderse de los dioses. E incluso si hubieran querido resistir el poder divino, los minoicos simplemente no eran capaces de hacerlo. Así pues, naturalmente, Hachiman vio a todas las mujeres del palacio desnudas. No pudo evitar mostrar una expresión de suficiencia, del tipo que decía: "Llámenme profesor XXX". Casualmente, Ina se percató de esto, ya que se había detenido frente a una puerta y se había dado la vuelta, lo que provocó que Ina diera un respingo de sorpresa. ¿Qué te pasa? ¿Te ha dañado el cerebro el hedor de abajo? Ina lo miró preocupada. Ahora se daba cuenta de que ser la amante de Hachiman no era tarea fácil. El cerebro de este tipo funcionaba de maneras tan extrañas que nunca se sabía qué haría a continuación. Su habilidad, perfeccionada durante años, para juzgar a la gente a simple vista era prácticamente inútil con él.
Sentía que sus habilidades se desperdiciaban en un perro. Antes de que pudiera siquiera terminar de procesar esa preocupación, Hachiman le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. No, es que de repente me he dado cuenta de que tu figura está entre las 10 mejores de todo este palacio. Eres lo peor. Tómatelo en serio de una vez. Ina puso los ojos en blanco y lo regañó, luego señaló la puerta. Una de las personas que buscas está aquí dentro. Sí, la veo. Está murmurando frente a una estatua pervertida con los pechos al descubierto. ¡Qué mal gusto! ¿A esto le llaman rezar hoy en día? Esa es la diosa serpiente. Es la representante terrenal de la diosa serpiente, intentó explicar Ina, pero a mitad de la frase se rindió, frotándose la frente con un suspiro. ¿Quieres que entre contigo? Pero no me llevo bien con ella. No hace falta. Llévate a esta gente y busca un sitio para descansar. Yo me encargo del resto. Ya conozco bien el lugar, no necesito que me guíes más. Entonces, tómalo con calma, ¿de acuerdo? Esta gente se asusta fácilmente. Sí, ya lo entiendo. Vete ya. Él la despidió con un gesto. Al ver la expresión de incredulidad de Ina mientras se llevaba a los emisarios egipcios y desaparecía tras una esquina, Hachiman finalmente abrió la puerta y entró. La habitación era bastante espaciosa, pero la iluminación era deficiente. Dependía de antorchas. La luz de las antorchas hacía que los murales de colores brillantes y temática religiosa en las paredes parecieran sacados de una película de terror. El mobiliario era sencillo y escaso. El mueble más grande era una cama situada en el lado sur de la habitación. El suelo estaba cubierto de alfombras y, en el extremo norte, se alzaba una estatua de tamaño natural. Se trataba de la famosa estatua de la diosa serpiente de Creta, posteriormente conocida como uno de los artefactos más emblemáticos de la civilización minoica. Ella era la diosa minoica de la tierra. La estatua era idéntica a la que se conserva en la actualidad. Una mujer voluptuosa con un corpiño ajustado y una falda larga, que sostenía serpientes en ambas manos. El corpiño estaba abierto por delante, dejando al descubierto sus pechos. Este diseño simbolizaba el culto minoico a la fertilidad. Arrodillada ante la estatua, una mujer alta y de curvas pronunciadas entonaba alabanzas a la diosa. Al ver la pasión con la que veneraba la estatua, Hachiman no se atrevió a interrumpirla, así que cerró la puerta con cuidado tras de sí. Sin embargo, la puerta crujió tan fuerte que Hachiman no pudo evitar sospechar que se había producido un grave desfalco en el presupuesto de adquisiciones del palacio. ¿Por qué si no una puerta haría tanto ruido? Sin embargo, el efecto fue inmediato. La halagadora plegaria de la mujer fue interrumpida. Se giró, visiblemente enfadada al principio, pero en cuanto vio a Hachiman allí de pie, una expresión de pánico llenó sus ojos. Sus labios carnosos y sensuales se entreabrieron ligeramente por la sorpresa. Era evidente que estaba muy nerviosa. Hachiman aprovechó la oportunidad para observar su aspecto. En la sala de audiencias, ese lugar había sido tan extraño que le impedía fijarse bien. Además, había estado demasiado ocupado mirando los pechos de todas las demás mujeres, excepto los de Ina. La mujer se puso de pie. Llevaba el mismo atuendo que la diosa serpiente y tenía una figura similar, voluptuosa y con curvas. Sus ojos eran grandes y oscuros, enmarcados por largas pestañas. Tenía mejillas regordetas, un cuello ligeramente largo, hombros anchos y un busto generoso. Su piel al descubierto era suave y de un blanco lechoso. Era una mujer verdaderamente deslumbrante. Que Hachiman pudiera elogiarla tanto decía mucho. Dadas las duras condiciones de vida de aquella época, la vida útil de una mujer era mucho más corta que en la actualidad. Aquella vieja frase, no soy un lolicón, simplemente me gustan las lolis, podría sonar conmovedora en este contexto histórico. Una mujer de esa calidad era rara. No se encontraba exactamente una vez en la vida, pero casi. Sin embargo, tras examinarla de pies a cabeza, Hachiman notó algo que una persona común y corriente jamás habría visto. Tú y tu diosa parecen llevarse muy bien. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en Patreon /Avariet.